protocolo de enrutamiento OSPF es probablemente uno de los protocolos más implementados en todo el mundo en la industria de las redes. Las características de este protocolo que vamos a ver a lo largo de esta sesión han hecho que se convierta en una tecnología muchas veces fundamental para el funcionamiento de cualquier red de tamaño medio a mayor. En esta sesión vamos a revisar no solamente los fundamentos de OSPF como tal, sino también vamos a ver cómo se configura en sus versiones para IPv4 y para IPv6, y posteriormente vamos a revisar la implementación de OSPF en áreas múltiples. En esta sesión vamos a revisar puntualmente los conceptos fundamentales de este protocolo, conceptos generales, que nos van a permitir comprender los aspectos más avanzados a medida que vayamos profundizando en esta tecnología. Vamos a ver cuáles son los tipos de paquetes que intercambian los routers cuando tienen que movilizar información de enrutamiento a lo largo de la red. Vamos a ver el concepto de Router ID, cuáles son los estados de las adyacencias en OSPF, cuál es la métrica, cómo se calcula y cómo se modifica la métrica dentro de este protocolo. Vamos a ver cuál es el concepto de router designado y router designado de respaldo, o DR-BDR, para posteriormente continuar con la configuración básica de OSPF versión 2 de área única, que opera en redes IPv4 y operación de OSPF versión 3 para redes IPv6. Luego veremos cuáles son los conceptos de OSPF multiárea, cuáles son los tipos de LSA, los tipos de áreas, y también cómo se configuran estas dos formas distintas de operar tanto en IPv4 como en IPv6. En primer lugar, vamos a ver conceptos generales de este protocolo. Lo primero es que yo siempre recomiendo que cuando hay una sigla, que en networking son tremendamente habituales, traten ustedes de investigar y de memorizar el concepto y el nombre de la sigla, porque eso nos va a ayudar muchísimo a recordar también cómo funciona el concepto detrás del protocolo. En el caso de OSPF, la sigla OSPF quiere decir Open Shortest Path First, o primero la ruta más corta, y la palabra Open aquí lo que hace referencia en realidad es a que se trata de un protocolo estándar de la industria. Eso es súper importante porque OSPF puede funcionar perfectamente sobre un router Cisco y un router de distinta marca en el mismo enlace, y pueden interoperar sin ningún problema. También podemos implementar OSPF en una máquina Linux con herramientas como Quagga, que también nos permiten convertir un computador común y corriente en un router que puede intercambiar datos de la red. Entonces, el concepto de Open hace referencia a que es abierto a la industria, es estándar, no es propietario. Podemos decir de OSPF que se trata en realidad de un protocolo de gateway interior, de IGP, de tipo link state o estado de enlace. Tiene una convergencia rápida, pero cuidado con esto. Yo digo convergencia rápida respecto a, por ejemplo, protocolos como RIP o protocolos como BGP, que se caracterizan por tener una convergencia lenta. Pero OSPF no es el protocolo que converge más rápidamente. En comparación, EIGRP converge con mucha mayor rapidez. Sin embargo, al indicar aquí que la convergencia es rápida, se hace en comparación a los demás protocolos existentes. OSPF está basado en el algoritmo SPF diseñado por el señor Dijkstra, que fue un matemático holandés, que si mi memoria no me falla, creo que fue a mediados de los años 70 o 1976, creo, alguno de ustedes me podrá corregir por ahí, que él diseñó un procedimiento para encontrar la ruta más corta entre dos puntos. Y este algoritmo SPF se incorporó dentro del desarrollo
del algoritmo OSPF para poder funcionar en redes. La métrica de OSPF es el costo, que está directamente relacionado con el ancho de banda. Nosotros a lo largo de esta sesión vamos a explorar en profundidad cómo funciona este concepto. Otra característica de OSPF es que todos los routers deben tener la misma base de datos de estado de enlace o Link State Database. ¿Ya? Esto es algo importante de saber porque en una topología como la que vemos aquí se dice que la red ha convergido cuando todos los routers manejan la misma información de enrutamiento. ¿Ya? Esa es una de las características de los protocolos de estado de enlace. Si ustedes comparan respecto a los protocolos de vector distancia como RIP o EIGRP, la diferencia radica entre que en esos protocolos la visión que tiene un router, por ejemplo router 1, está limitada únicamente a lo que le informa el vecino. Si esto fuese un protocolo de vector distancia, en R1 nosotros solamente podríamos ver esto y la información que maneja este router sería totalmente diferente a lo que podría ver R5 que corresponde a esta porción de la red. ¿Ya? Eso es una característica de los protocolos vector distancia. Sin embargo, en los protocolos de estado de enlace, la situación es distinta. La característica es que todos los routers deben manejar la misma información de estado de enlace o la base de datos que se llama Link State Database. El intercambio de información de este protocolo se realiza mediante el envío de paquetes de estado de enlace o LSP. Vamos a ver también en profundidad cómo funciona esto. La distancia administrativa de OSPF es 110. A diferencia de otros protocolos, por ejemplo EIGRP, OSPF no sumariza automáticamente. De hecho, las condiciones para sumarizar en OSPF son bien estrictas. Ahí solamente se puede lograr la sumarización en algunas áreas, en algunas condiciones especiales. No podemos nosotros sumarizar en cualquier punto de la red como sí se puede hacer con EIGRP. OSPF mantiene tres tablas. La tabla de adyacencias, que en realidad indica cuál es el estado que tenemos con los vecinos directamente conectados. La tabla de enrutamiento, que es común a todos los protocolos de enrutamiento. Y la tabla de base de datos o la Link State Database. La tabla de enrutamiento de un router, como les decía, comparte la información de todas las rutas independiente del origen con la cual se aprendió esa ruta. Aquí tenemos una red 172.16.2.0 que fue aprendida a través de OSPF porque aquí, si se alcanza a notar, aparece la letra O de OSPF y la sigla IA o interárea quiere decir que se está trabajando con OSPF multiárea. Mientras que acá abajo tenemos un indicador que dice O solamente y eso podemos deducir que se trata de una ruta aprendida dentro de la misma área OSPF. Otro concepto también que puede aparecer es las rutas externas de tipo 1 y 2, marcadas aquí como E1 o E2. Todo eso lo vamos a ver también más adelante. Pero la tabla de enrutamiento en realidad no tiene nada de diferente a la tabla de enrutamiento que se puede manejar con otros protocolos de enrutamiento también. Por otro lado, la tabla de vecinos, que se consulta con el comando showIP o SPF neighbor, lo que nos va a mostrar es el estado de los routers que tenemos conectados directamente en el cual estamos consultando. En este caso tenemos como ejemplo un router que se llama Nebula. Lo vamos a dibujar aquí. Y podemos deducir varias cosas. En primer lugar, este router tiene conectado 1, 2, 3, 4, 5 vecinos, con los cuales se está operando en estado full. Se trata de un router, en todos los casos son routers de tipo BDR o Backup Designated Router. Y las hemos aprendido a través de estas distintas interfaces y distintas áreas. Entonces podemos nosotros tener una visión de la topología solamente con, me refiero a la topología directamente conectada, solamente con el comando show IP SPF neighbor. Vemos en este caso que acá en la interfaz Giga 0 tenemos un vecino que es
este vecino de aquí. Luego, que tiene la IP 10XX. Luego tenemos otro vecino en la interfaz 01 que tiene la IP 11, la que podemos ver aquí. Luego tenemos otro vecino que lo encontramos a través de la interfaz Giga 16, 016, cuya IP empieza por 12. Luego tenemos también otro vecino que lo encontramos en la Giga 017, cuya IP es 13. Y finalmente tenemos otro vecino que está conectado a nuestra interfaz local 7, cuya IP empieza por 14. Esto es más o menos la vista desde el punto de vista del router Nebula. Obviamente que la topología OSPF es mucho más grande y eso lo vamos a consultar con otro comando que es la base de datos de OSPF. Pero esto solamente, como les digo, les muestra a ustedes cuál es la relación que existe con los vecinos directamente conectados a partir desde un router en particular. Show IP OSPF Network nos va a servir muchísimo para resolver algunos tipos de problemas que nos puedan surgir más adelante en la configuración. Y la tabla más importante de OSPF se consulta con el comando show IP OSPF database y nos muestra la base de datos del protocolo OSPF. Esta es una base de datos de estado de enlace y la información que está aquí puede ser un poco compleja de digerir, sobre todo pensando que se utilizan estos nombres router network, que tienen que ver en realidad con los tipos de LSA que se están intercambiando. Nosotros no podemos comprender bien cómo funciona la base de datos de OSPF sin antes revisar en detalle cómo funcionan y cuáles son los distintos tipos de LSA o Link State Advertisement o publicaciones de estado de enlace, que es uno de los mensajes, es uno de los contenidos de un mensaje OSPF. Y para comprender OSPF multiárea es fundamental poder entender las LSA para poder entender posteriormente cómo opera esta base de datos. Por ahora quedémonos con la idea de que simplemente con este comando podemos revisar la base de datos de estado de enlace y podemos sacar algunas conclusiones, como por ejemplo que el router ID local se muestra aquí y el identificador de proceso también. ¿Cuáles son los tipos de paquetes que maneja OSPF? OSPF tiene 5 tipos de mensajes distintos, los cuales tienen distintos usos para distintas situaciones, naturalmente. Pero en realidad los distintos mensajes que hay aquí nos sirven, entre otras cosas, para poder establecer adyacencias y para poder lograr el intercambio de enrutamiento, de mensajes de enrutamiento. Siempre partimos explicando cómo funciona el mensaje hello, que es el saludo que se envían dos routers en OSPF. Básicamente cuando tenemos un router por aquí y luego tenemos otro router vecino, router 2 lo vamos a llamar. Cuando tenemos esta topología, para que se puedan formar adyacencias entre ellos, se tienen que intercambiar mensajes OSPF entre uno y otro. Este intercambio parte con los mensajes hello. Luego se utilizan otros tipos de mensajes como los database description o link state request o link state update, que son solicitudes y actualizaciones de estado de enlace, y también el acknowledgement, que en realidad es un acuse de recibo. El paquete OSPF hello es bastante importante y aquí tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a poder entender algunas cosas que son fundamentales respecto a este mensaje. En primer lugar, tenemos que saber que los routers OSPF intercambian mensajes hello a intervalos regulares. Puede ser cada 10 segundos o cada 30 segundos. ¿Dónde está la diferencia? OSPF identifica el tipo de interfaz y de acuerdo a el tipo de interfaz cambia los temporizadores de mensaje. Por ejemplo, ya les había dibujado una topología simple, voy a volver a hacerlo aquí. Router 1 y router 2. Cuando
OSPF empieza a enviar mensajes a través de esta interfaz. Primero va a detectar que en el caso de la interfaz que conecta nuestro router 1 con nuestro router 2, se trata de una interfaz serial. Para OSPF, una interfaz serial se considera una interfaz lenta porque en realidad es una interfaz WAN. Y eso hace que los mensajes hello se envíen cada 30 segundos. Por otro lado, si aquí R1 tuviese un vecino, digamos router 3, que está conectado a través de una interfaz Ethernet, o Giga Ethernet, como ustedes quieran, entonces OSPF va a detectar que en realidad esta interfaz es más rápida que una WAN, por lo tanto ajusta su intervalo de mensajes hello cada 10 segundos. Es decir, en este enlace va a enviar cada 10 segundos, mientras que aquí va a enviar cada 30 segundos. Esa es una de las pequeñas características que trae este protocolo. Ahora, ¿para qué se usa en realidad el mensaje hello? Es muy simple. Se utiliza para descubrir en primera instancia y luego para mantener la adyacencia entre vecinos. Adyacencia es una palabra sinónimo de establecer una relación en OSPF y asegurar el intercambio de mensajes. ¿Por qué se hace la diferencia? Porque si seguimos con nuestro ejemplo topológico aquí, router 3 puede tener conectado también un router 4, pero si este router 4 no ejecuta ninguna instancia de OSPF, en realidad, aun cuando router 3 le envíe hellos, no va a haber adyacencia, no va a haber comunicación bidireccional entre ambos. Entonces, pues el mensaje hello se utiliza para descubrir los vecinos y también para mantener estas adyacencias. Lo importante es que estos hello se envían principalmente hacia la dirección de Multicast 224.0.0.5. Esta es la dirección de destino que va dentro del paquete IP. Y como podemos ver aquí, en una trama Ethernet estándar tenemos el encabezado Ethernet y luego evidentemente que viene el paquete IP. El paquete IP generalmente se compone de un encabezado IP y una data. En el caso de los mensajes OSPF, detrás del encabezado IP va un encabezado propio de OSPF y además se lleva una data o una parte del paquete IP OSPF que transporta, por ejemplo, la información de enrutamiento. El encabezado OSPF tiene esta forma que ustedes están viendo aquí. Y este encabezado se envía cada vez que se envían distintos tipos de mensajes, mientras que el hello parte desde aquí hacia abajo. ¿Ya? El encabezado CPF tiene algunos parámetros que son relevantes, por ejemplo, el tipo. El paquete 1 significa que es un paquete de tipo hello. Incluye el router ID, incluye el identificador de área en el cual opera, algunos otros valores como el tipo de autenticación, los parámetros de autenticación y un valor adicional para seguir agregando otras claves, por ejemplo, si aquí se pueden trabajar con múltiples claves. Mientras que en el mensaje hello se incluye la máscara de la subred del router que emite el mensaje, el intervalo de los mensajes hello, ya le decía 10 o 30, en el caso de una red Ethernet aquí diría 10, ¿sí? También hay algunas opciones como la prioridad OSPF, el intervalo muerto o dead interval que tiene directa relación con el hello. Luego tenemos algunos valores como el router designado de respaldo y algunos vecinos, ¿ya? Lo importante también que ustedes tienen que recordar es cuáles son los parámetros del mensaje hello y del encabezado CPF que tienen que ser exactamente idénticos en los vecinos para poder formar la adyacencia. En el caso de router 3 y router 1, ya decíamos que aquí puede haber un intercambio de hello, pero la diferencia está en que OSPF es un poco, yo diría como, un poco quisquilloso, no le gusta formar adyacencias con cualquier persona, router, ni tampoco, aun cuando el vecino puede hacer OSPF, hay una pequeña selección ahí. A OSPF no le sirven todos los vecinos OSPF, tiene que cumplir con ciertos requisitos.
Por ejemplo, el Area ID debe ser exactamente igual en los dos casos. Si Router 3 está mandando un hello cuya Area ID es 10, mientras que Router 1 está mandando un hello cuya Area ID es 3, entonces los vecinos dicen, la verdad es que no somos compatibles. Entre nosotros no puede pasar nada porque tú eres 10 y yo soy 3. Ahí estamos mal. Luego, evidentemente que si nosotros tenemos seteada la autenticación, debe coincidir en ambos lados. El tipo de autenticación y también la contraseña debe ser idéntica en ambos vecinos. La máscara de subred también tiene que ser igual. Es decir, si en este caso acá tenemos una IP cuya máscara es 30 y acá la misma IP tenemos que es una máscara 24, entonces OSPF dice, ¿sabes qué? La verdad es que tú tampoco eres compatible conmigo porque necesitamos tener ambos la misma máscara de subred. Incluso el hello interval, que es el tiempo cada cuánto se envían los hellos, y el dead interval, que es el tiempo que se va a esperar a cambio de recibir un hello, debe ser idéntico. Ya se nos está llenando un poco de dibujo en la imagen, pero voy a tratar de explicarlo más claramente. El hello interval, hagámoslo aquí. El hello interval se envía cada 10 o cada 30 segundos, dependiendo si estamos hablando de una interfaz Ethernet o una interfaz serial. Ese es el hello. Ahora, el dead interval, que es 4 veces más por defecto, es decir, en las redes Ethernet es de 40 segundos y en las redes WAN es de 120 segundos, es cuánto tiempo se va a esperar para recibir un hello hasta que se declara la adyacencia perdida. Veámoslo así. Router 3 envía cada 10 segundos su mensaje hello a Router 1. ¿Sí? Cada 10 segundos se está enviándole un mensaje y dice, oye, Router 1, aquí estoy, no te olvides de mí, aquí estoy. Mientras que Router 1 hace evidentemente lo mismo, cada 10 segundos se envía mensaje. Supongamos que por algún motivo este enlace se desconecta y esos mensajes hello que Router 3 está enviando cada 10 segundos hasta Router 1, de pronto dejan de llegar. Y Router 1 dice, bueno, ¿qué pasó? El Router 3 me enviaba cada 10 segundos sus mensajes hello y ahora van en realidad 11 segundos, van 12, van 13, van 20 segundos y no pasa nada. Entonces, Router 1 empieza un contador en reversa, que es el dead interval, que por defecto está en 40 segundos, y va a empezar a disminuir a 39, 38, etc. Y si llega a 0 y no se recibe ningún hello, entonces R1 da por terminada esta relación tan linda que había entre estos dos routers y en realidad lo que hace es decir, ¿sabes qué, Router 3? Ya no eres más mi vecino y termina la adyacencia. ¿Bien? Eso es el dead interval. Así que como ven ustedes, OSPF tiene hartas condiciones que le exige a sus vecinos para poder formar adyacencia. En contraposición, IGRP funciona de una manera muy similar, pero IGRP tiene, por decirlo de una manera simple, unos estándares más bajos para poder formar las adyacencias. Por ejemplo, a IGRP no le importa la máscara de subred. No le importa. Puede ser 30 y 24 y IGRP va a decir, sí, seamos amigos, no hay problema. Los temporizadores de hello en IGRP pueden ser diferentes y ese protocolo de enrutamiento va a decir, hey, no hay problema, seamos vecinos. Pero SPF en realidad le gustan las cosas más en orden y va a exigir que esos valores sean idénticos en ambos casos. Cosas de cada protocolo. Acá tenemos un ejemplo de una captura en Wireshark sobre un mensaje OSPF hello. Y como pueden ver, aquí está el componente respecto al encabezado, lo que yo les decía. Aquí viene el encabezado OSPF, que es esta parte de aquí. Adicionalmente podemos ver la parte de el protocolo IP, que es esta parte de aquí. Y fíjense el detalle, que la dirección de destino de este mensaje IP es 224.0.0.5, como yo les decía.
mientras que la IP de origen es 10.0.0.2, que es la IP del router que originó el mensaje. Luego tenemos la data correspondiente al mensaje hello en sí, que es esta parte de acá. Y eso es lo que va adicional al encabezado OSPF. Bien, estamos hablando de que el hello interval son 10 segundos, la máscara es la que ustedes ven ahí, y las prioridades, y vemos también el dead interval, entre otras cosas. ¿Ya? Así que ahí podemos sacar varias conclusiones respecto a la topología, solo con capturar un mensaje hello. Una vez que la adyacencia está lista, está formada y los dos routers son buenos amigos, entonces se utilizan otros tipos de mensajes para poder intercambiar la información de enrutamiento. Uno de esos mensajes es las llamadas LSU o Link State Update. Las LSU se utilizan para responder mensajes LSR, que son request. ¿Ya? O sea, un router envía un request, una solicitud, y el otro router le envía la respuesta a través de una LSU. Una LSU. Una LSU en realidad transporta múltiples LSA o Link State Advertisement, publicaciones de estado de enlace. Siempre cuando uno explica redes, asocia este concepto a un sobre de carta tradicional, donde en realidad, si nosotros dibujamos aquí un sobre de carta, voy a tratar de dibujar lo mejor que pueda aquí, estamos diciendo que esto sería una LSU, pero lo que se transporta dentro, es decir, el mensaje mismo, lo que va escrito dentro de la carta, serían las LSA. ¿Bien? Las LSA son distintos tipos de rutas que se intercambian entre los routers. Y hay varios tipos de LSA. En realidad hay más de 11. Pero para la certificación CCNA, los que quieran buscar esta certificación, en realidad deberían preocuparse solamente de algunas. Estamos hablando de las LSA de tipo 1, de tipo 2, 3 y 4, 5 y eventualmente las LSA de tipo 7. Las demás no se utilizan mucho, muy frecuentemente, por lo tanto podemos por ahora obviarlas. Quedémonos con el concepto entonces de que las LSA funcionan de esta manera. Para poder entender cómo funcionan las múltiples áreas en OSPF, vamos a tener que entrar a explicar de qué se trata cada una de estas LSA distintas. Pero por ahora, quedémonos con ese concepto solamente. Otro parámetro importante de OSPF es el identificador de router o Router ID. En el caso del protocolo OSPF, siempre se va a exigir que cada uno de los routers se presente a su vecino con un identificador. Este identificador en realidad es una dirección IP. No explicaría como una dirección IP, yo lo explicaría como un valor que tiene formato de dirección IP. Eso sí, es decir, el router ID tiene que estar escrito en formato x.x.x.x, pero puede ser cualquier número que nosotros decidamos. Podemos escribir, por ejemplo, 0.0.0.7, no hay ningún problema. O podemos escribir 10.10.10.10. El router ID solamente tiene el formato de dirección IP, pero no influye en ningún caso sobre el proceso de enrutamiento con la IP que ustedes decidan. La verdad es que el router ID en realidad se puede elegir también dinámicamente si es que el administrador no lo ha querido hacer así. Y esto es válido solamente para el caso de OSPF versión 2, que es para redes IP versión 4. Entonces, OSPF versión 2, esa es una V, OSPF versión 2, que es para IP versión 4, se puede asignar dinámicamente, pero en el caso de OSPF versión 3, que es para redes IPv6, en este caso es obligatorio definir manualmente el router ID. Y eso es porque en IP versión 6 las direcciones ya no tienen este formato, sino que tienen un formato distinto, pero el router ID se debe siempre escribir igual en formato IP. Cosas del protocolo. Entonces, ¿cómo se escoge el router ID en un router OSPF?
Esto es bastante importante, por lo tanto, yo les sugiero que tomen nota. El router ID entonces se elige uno porque se configuró de manera manual. ¿Ya? Se puede ingresar al router dentro del proceso CPF y escribir router-ID 1111 y listo. Esa es la primera forma. Ahora, si es que no se hizo eso, el router tiene una segunda alternativa que es definir lo que se llama, voy a escribir aquí en inglés porque siempre aparece así, highest loopback. Lo que significa esto es que para que router 1 decida cuál es su router ID, si es que no se asignó manualmente, entonces va a revisar si es que tenemos alguna loopback y en ese caso va a decidir de todas las loopback que tenga, va a asignarse como router ID la IP más alta entre ellas, ¿ya? Y aún así, si el router no tiene ninguna loopback, entonces va a utilizar como valor de router ID la IP más alta de las interfaces físicas. ¿Ya? Ese es el proceso que sigue el router para asignarse un router ID. Ya sea manualmente, si no se definió manualmente, entonces se utiliza la IP más alta de sus interfaces loopback. Y si el router no tiene interfaces loopback, de todas sus IP físicas, se utiliza la más alta. Entonces, sabiendo eso, veamos la topología que tenemos aquí. ¿Cuál va a ser el router ID en el caso de router 1? Vamos a asumir que no se ha asignado manualmente este valor en ningún router. Por lo tanto, router 1 se va a presentar ante router 2 y router 3 como 10.133.24.1. Así que todos los mensajes que salgan de router 1 a sus vecinos van a ir con el router ID 10.133.24.1. Siguiendo la misma lógica, entonces, sabemos ahora que el identificador de router de R1 corresponde a su interfaz loopback. En el caso de R2 y R3, ustedes pueden ver que no hay una loopback en uno de ellos, por lo tanto, lo que se hace es definir a través de las direcciones IP físicas. ¿Cuál va a ser la dirección que quede asignada como router ID en R2? En este caso, va a ser la que corresponde a su interfaz Giga 00, ya que 192.168.45.14 es mayor que 10.123.222. Lo mismo sucede en el caso de R3, y en este caso la IP 10.166.241 quedará como router ID. Este concepto de router ID entonces, como ya vimos, se puede asignar manualmente o dinámicamente utilizando las mismas reglas que trae el protocolo OSPF. Además de conocer cómo se escoge el router ID en OSPF, también es necesario comprender cómo se forma la adyacencia entre dos vecinos OSPF desde que ninguno de ellos se conoce, ninguno de ellos tiene intercambio de mensajes hasta que finalmente entre los dos routers son capaces de intercambiar la información de enrutamiento. Ese proceso pasa por distintas etapas que se conoce como proceso de formación de la adyacencia o estados de vecinos en OSPF. Para facilitar un poco la comprensión de este concepto, lo que he hecho es dibujar aquí una pequeña sigla, un poco extraña que ustedes van a entender, pero se van a dar cuenta que a medida que pasamos en el proceso de formación voy destacando con una letra de color rojo lo que significa cada uno de los estados, y ustedes, si quieren memorizar los procesos completos, pueden anotar en un lugar o tomar nota del proceso completo a través de las siglas que yo ahí puse. El primer estado de la formación de adyacencias se llama down. El estado down corresponde al estado de un router OSPF que recién envía el primer hello. Aquí va el primer hello a través de la interfaz de red que ha sido configurada con el comando network. Este estado significa que este router está activamente tratando de buscar un vecino, pero en este momento nadie le ha respondido. Si nosotros nos imaginamos que
esto fuese una situación de una persona, podría ser similar a estar en un cuarto oscuro y tratar de decir, hola, hola, hay alguien aquí, y tratar de ver si es que efectivamente alguien nos responde. Este es el estado down. Cabe decir además que si la adyacencia en algún punto ya se formó, pero el dead interval que parte en 40 segundos, ¿cierto?, llegó a cero, entonces la adyacencia se elimina en el caso de OCPF y los vecinos vuelven a pasar al estado down. Entonces, este es el primer intento de formar una adyacencia en el CPF. El segundo paso, la segunda etapa de este proceso, se conoce como attempt o intento en inglés. Ahora, este estado es opcional, no siempre aparece y solamente es válido dentro de las redes consideradas de tipo NBMA o Non-Broadcast Multi-Access, como por ejemplo Frame Relay. Frame Relay con OSPF forman, yo diría, como comentario personal, un submundo en sí mismo, porque las reglas habituales de OSPF cambian cuando se implementan bajo Frame Relay. Afortunadamente para quienes están estudiando los conceptos fundamentales de OCPF multiárea y OCPF básico, no es necesario entrar en esa temática, pero sí es necesario que ustedes sepan que el segundo estado opcional de la formación de adyacencia se llama attempt. Lo que sí sucede realmente en cualquier tipo de red es el estado init o inicial. El estado init significa que yo envío un hello, ustedes recuerdan el primer paso, envié un hello a la red y alguien me respondió con un hello, ¿sí? Este router ya no está solo en esta habitación oscura, sabe que hay alguien más y se configura como estado init la relación que tienen estos dos routers. Básicamente yo recibo un mensaje hello del vecino con el propio router ID de él y también con los router ID vecinos que él tiene. Pero la diferencia está en que mi propio router ID, que es 1111, no viene en este mensaje hello que yo estoy recibiendo por primera vez. Después, más adelante en el proceso de formación de adyacencia, vamos a ver que en algún caso el hello del vecino sí me incluye a mí, ¿ya? Pero eso viene más adelante. Ahora el primer hello no me incluye, por lo tanto yo sé que es la primera vez que tengo contacto con este router. Básicamente saludé, hola router, ¿hay alguien ahí? Y alguien me dijo, sí, yo, me llamo router 2222. Luego, en este proceso de formación de adyacencia, se establece un estado que se conoce como two-way o bidireccional, ¿ya? El estado two-way significa que el router envió un hello y ahora yo le estoy respondiendo con su propio hello de vuelta para decir, oye, recibí tu mensaje y estoy interesado en tener una adyacencia contigo. Entonces, router 2, cuando recibe este segundo hello de parte de router 1, va a ver que se incluye dentro del listado de vecinos conocidos el propio router ID local. Por lo tanto, router 2 dice, oh, bien, este router entonces ya tiene mi información que yo envié antes y podemos seguir avanzando en la formación de adyacencia. En este caso, no solamente router 1 ya sabe que existe un vecino, sino router 2 también, y se alegra aún más de saber que el vecino incluyó su propio router ID. Algo que vale la pena mencionar en esta etapa es que normalmente la comunicación two-way no significa que se haya intercambiado ninguna ruta hasta ahora. Por lo tanto, deberíamos seguir en el proceso hasta llegar al final. Pero en algunos casos, cuando existen formaciones de router designado y router designado de respaldo, algunos routers, principalmente los Drothers, que vamos a ver más adelante, quedan de manera fija en el modo two-way, ¿ya? Si no son Drothers, entonces el proceso de formación de adyacencias continúa de two-way hacia adelante. Pero insisto, en este punto todavía no hemos intercambiado ninguna ruta, sino que simplemente nos estamos conociendo entre los distintos routers.
Router 1, router 2 ya se conoció, saben que existen mutuamente y es más, los mensajes hello que se intercambiaron pasaron por la aprobación, y esto es importante, pasaron por la aprobación de los parámetros que deben ser idénticos. Entonces, tanto router 1 como router 2 dijo, bueno, este vecino está en la misma área, tenemos la misma subred, los temporizadores son iguales, tenemos la misma autenticación, por lo tanto estamos en total condición de formar una adyacencia aquí o una relación entre estos routers, ¿cierto? Ya, ya se formó los primeros intercambios de información y pudieron concluir entre ambos que son compatibles. Por lo tanto, ahora viene realmente el desafío, que es intercambiar las rutas. ¿Sí? Se aceptaron mutuamente, pero como toda relación, aquí siempre va a haber alguien que manda. Yo no sé en el caso de ustedes, pero en el caso mío está bastante claro, no voy a decir más. Em, en el modo Xstart, que corresponde a la fase posterior a two-way, se comienza el intercambio de información y para esto se debe definir un rol master-slave que dura solamente por esta fase. Y el rol master-slave significa básicamente quién en esta relación va a comenzar y va a solicitar el intercambio de información. De los dos routers, va a ser simplemente master el que tenga el router ID más alto. Y en este caso, router 2 tiene el router ID 2222, por lo tanto, él queda como master. En este caso, una vez que se terminó el proceso de inicio de intercambio o Xstart, pasamos directamente al modo Exchange. Exchange o intercambio significa que estos routers van a comenzar a intercambiar información. Ups, algo pasó ahí. Ahí sí. Información de tipo Database Description. ¿Ya? Este es el paquete de tipo 2. Recuerden que el paquete 1 es Hello. Y como su nombre indica, Database Description, estos mensajes solamente contienen una descripción de la base de datos local. Si Router 2 tiene su Link State Database, aquí, Link State Database, y dentro tiene, digamos, 50 rutas, en realidad lo que pasa en esta etapa no es que Router 2 le intercambie las 50 rutas, sino que les envía a sus vecinos simplemente una descripción de esas rutas que tiene almacenadas. ¿Ya? Para este tipo de mensajes hay intercambio también de LC Acknowledge o acuse de recibo para validar que esa información llegó correctamente al vecino. Pero hasta este punto tampoco se ha intercambiado realmente la información, sino solamente, podríamos decir, los índices. Donde ocurre el intercambio de rutas real es en la etapa de loading o carga. En este caso, los routers solicitan a sus vecinos a través de un mensaje request o link state request LSR que les envíen la información de enrutamiento que tenga disponible en su base de datos. Cuando router 1 envía un LSR a router 2, este responde con una LSU o Link State Update, que es un mensaje de actualización de estado de enlace. Esta LSU, recuerden que en realidad es un contenedor donde dentro van los distintos... creo que lo dibujé muy mal. Voy a tratar de hacerlo nuevamente. Así. Van los distintos tipos de LSA. Entonces, esta LSU puede contener una o más LSU de tipo 1, LSA de tipo 2, LSA de tipo 3 y así sucesivamente. Bien, es solamente un contenedor. Y cuando la formación de la adyacencia está completa, quiere decir que los estados de esta adyacencia están en modalidad full y las bases de datos de estado de enlace en ambos casos se han sincronizado y router 1 tiene la misma información que tiene router 2. Por lo tanto, podemos decir que también entre ambos la información de enrutamiento ha convergido correctamente.
Esa es una característica de OCPF. Los routers deben tener la base de datos completa de manera idéntica. Y este proceso es largo y a veces puede demorar un par de minutos incluso. Por lo tanto, hay que tener un poco de paciencia cuando uno configura OCPF. Ese es el proceso de formación de adyacencia desde el estado down hacia el estado full. Cuando se estudia un protocolo de enrutamiento, es indispensable conocer también cuál es la métrica asociada a ese protocolo de enrutamiento. Cada uno de estos protocolos tiene distinta manera de calcular la mejor ruta hacia un destino. En el caso de OCPF, lo que se utiliza es un valor que se denomina costo. Y el costo dentro de este protocolo indica cuál es el mejor camino que tiene un router para llegar a un destino. Si vemos aquí en la topología de ejemplo que vemos en pantalla, router 1 tiene dos alternativas a través de R3 y R2 para llegar, por ejemplo, a una red remota que esté detrás de R5, llamémosla red X. Entonces, en la medida que OSPF va funcionando y va intercambiando mensajes, R5 publica a sus vecinos esta información y a la vez entre los vecinos se van enviando la data y R1 va a determinar que esa red es accesible a través de R3 y también, como les decía, a través de R2. Pero si tengo dos caminos para llegar a la red X, en realidad, ¿cuál es el que voy a escoger? Y aquí es donde entra a funcionar el concepto de métrica. La métrica en OSPF está directamente relacionada con el ancho de banda de la interfaz. Mientras mayor el ancho de banda, menor va a ser el costo. Lo que hace OCPF es simplemente asignar un valor a través de una fórmula para cada uno de los enlaces que están conectados directamente. Entonces, si suponemos aquí que en este caso vamos a tener un costo de 10, aquí también 10 y aquí también 10 y en la ruta final digamos 5, vamos a saber que a través de la ruta R3 tenemos un costo acumulado de 35 para llegar a la red X, mientras que a través de R2 podemos suponer que acá tenemos 20 y 20, el costo acumulado va a ser de 41. Aun cuando a simple vista pudiese parecer que la ruta más corta entre R1 y la red X es a través de R2, en realidad la ruta más corta aquí es a través de R3. Este es un concepto que a veces complica o confunde a algunas personas. El algoritmo SPF, que busca la ruta más corta primero, Shortest Path First, en realidad no tiene relación con la distancia física del cableado o del diámetro de la red. Tiene relación netamente con los valores de costo que se asocian a cada uno de los enlaces. Y en base a este valor se obtiene lo que se conoce como ruta más corta. Si nosotros no tuviésemos un indicador de costo, podría ser que visualmente la ruta más corta sea a través de R2. Pero, insisto, esto es un enlace que puede ser un túnel, puede ser un enlace virtual, puede ser una red de fibra o un enlace inalámbrico, etc. No guarda relación con las dimensiones físicas, sino todo lo contrario, guarda relación únicamente con el valor de ancho de banda de la interfaz. Por lo tanto, en este caso, router 1 va a preferir la ruta a través de router 3 para llegar a la red de destino. Y en caso de que esa ruta falle, va a volver a utilizar a router 2 como alternativa. ¿Cómo se calcula el costo? Esta es una fórmula súper sencilla que se utiliza para asignar el valor en cada uno de los casos. Lo que hace OCPF es tomar el ancho de banda de una interfaz local, si es que nos imaginamos nuevamente nuestro router aquí, la interfaz local, que puede ser por ejemplo una interfaz Fast Ethernet de 100 megabits por segundo, se le asigna un valor de costo asociado a ese ancho de banda. Ahora, si yo tengo un enlace serial o una interfaz WAN que tenga, por ejemplo, 512 kilobits por segundo, se le va a asignar un costo dependiendo de ese ancho de banda. ¿Cómo se calcula el costo? De manera muy simple.
10 elevado a 8 dividido por el ancho de banda de la interfaz expresado en bits por segundo. O lo que es similar, ustedes pueden decir 100.000 dividido en el ancho de banda de la interfaz expresado en kilobits por segundo. Matemáticamente es lo mismo, pero visualmente a veces es más fácil calcularlo de esa manera. 100.000 es el valor referencial de 100 megabits por segundo. Este valor está expresado en bits, por lo tanto, si nosotros lo llevamos directamente al valor numérico, estamos diciendo que hay una diferencia de 100 millones de bits por segundo, y eso es 100 megabits por segundo, lo que es igual a 100.000 kilobits por segundo. Por lo tanto, cuando tenemos una interfaz de 100 megabits y tenemos que utilizar esta fórmula, el costo que vamos a obtener va a ser de 1, ya que estamos dividiendo los 100.000 kilobits referenciales respecto a los 100.000 kilobits de la interfaz fase Ethernet. Ahora, en el costo de la interfaz serial, lo que hacemos es dividir simplemente 100.000 en 512. Para esto voy a tener que sacar una pequeña calculadora aquí, porque no soy tan bueno para calcular de esa manera, así mentalmente. Entonces, vamos a resolver esto rápidamente. Y nos da un valor de 195,3125. Para efectos de UCPF, este costo va a ser de 195 solamente. No se utiliza un formato de aproximación de números decimales. Entonces, en este caso, el costo va a ser de 195. Y es así de simple. Mientras más ancho de banda, menor el costo. Si nosotros asignamos estos valores de ancho de banda a cada uno de los enlaces, ¿qué ruta tomará router 1 entonces para llegar a la red 10.0.0.0? Yo les sugiero que pausen el video, tomen la fórmula que les acabo de mostrar y hagan el cálculo y determinen en primer lugar cuál es la ruta que tiene R1 al destino a través de R3 y cuál es la ruta que tiene R1 al destino a través de R2. Para ello, consideren que el enlace final es de 100 megabits por segundo. ¿Ok? Así que pongan pausa, hagan el cálculo y comparemos luego. Bien, calculadora en mano, podemos nosotros buscar cuáles son esos valores. Vamos a trabajar directamente con el valor de kilobit por segundo, ya que es bastante más fácil, al menos para mí. No sé si para ustedes será igual, pero para mí es más fácil trabajarlo así. Si tenemos este enlace en 200 kilobits, entonces lo que tenemos que hacer acá es dividir 100.000 kilobits por segundo dividido en 200 y nos da un costo de 500. Entonces acá vamos a asignar un valor de 500. Para el caso de los 512 de abajo ya decíamos que era 195, ¿verdad? Si tenemos 10 megabits, entonces esta división en realidad la podemos hacer mucho más simple, ya que sabemos que el costo de referencia está expresado en megabits por segundo, por lo tanto simplemente si utilizamos la misma medida aquí, evidentemente que nos va a dar 10. En el caso del enlace de 2048 kilobits, vamos a dividir los 100.000 kilobits en 2048 y tenemos 48 como costo. Recuerden que no vamos a utilizar los decimales simplemente, ni tampoco se aproximan, se deja en 48. En el enlace de 50 megabits por segundo, lo que vamos a hacer es dividir esta vez los 100 megabits en 50 y nos da un costo de 2. Y ya sabemos que nuestro ancho de banda referencial es de 100 megabits y el enlace en este caso es de 100 megabits, por lo tanto el costo va a ser de 1. Lo que tenemos que hacer es simplemente sumar los valores y acá tenemos 500 más 10 más 48 más
1, que serían 559. Y por abajo tenemos 195 más 3, que nos da 198. Resultado es que R1 va a preferir la ruta a través de R2 para enviar sus mensajes al destino. Así es que en la tabla de enrutamiento quedaría agregada la IP de router 2 como puerta de enlace para alcanzar la red 10.0.0.0, y en caso de que haya una falla en la red, se va a utilizar el enlace a través de router 3. También vale la pena destacar que cuando ocurre esa falla en cualquier punto de la red, todos los routers comienzan el proceso de recalculación de OSPF nuevamente. Por lo tanto, el periodo que puede tomar un router a converger nuevamente puede ser en algunos casos, hasta un par de minutos, ¿ya? Pero la métrica de OSPF en realidad era lo que nos interesaba, y esto funciona de esa manera. Como pueden ver ustedes, no se trata de algo muy complejo. Simplemente tienen que dividir el ancho de banda de referencia, que son 100 megabits por segundo, respecto al ancho de banda asignado a la interfaz. Ahora, puede ser que en algunos casos nosotros nos veamos obligados o tengamos la necesidad de cambiar los costos que OSPF calcula de manera predeterminada. En ese caso, lo que podemos hacer es modificar 3 elementos, dependiendo de lo que estemos buscando. El primer comando que nosotros podemos utilizar dentro del modo de configuración del router OSPF es AutoCost, Reference Bandwidth y el valor en megabit por segundo. Este valor lo que hace es cambiar esta parte de la división asignando un valor de referencia en megabit. Por defecto, el valor de referencia es de 100 megabits por segundo. Pero en algunos casos nosotros quisiéramos aumentar este valor de referencia a, digamos, 1000 megabits por segundo. ¿Cuándo puede ser eso? Supongamos que tenemos aquí el router 1, router 2, router 3, y esto lo tenemos conectado directamente, y esto está conectado a su vez a una red remota. Si es que el enlace que tengo entre router 1 y router 2 es de 100 megabits por segundo, me va a dar un costo de, ustedes ya saben, costo de 1, ¿sí? Vamos a poner aquí 1. Pero si el enlace que tengo entre router 1 y router 3 fuese de 1000 megabits por segundo, o 1 gigabit, que es exactamente lo mismo, al usar el costo referencial de 100 megas que trae por defecto, esto también quedaría en 1. De hecho, la división nos daría un número decimal. Pero como no se aproxima, en el único caso que vamos a hacer eso es cuando el costo es en realidad menor a 1, y va a quedar simplemente asignado como 1. Para efectos de OSPF, entonces, dicho de manera simple, no tiene ninguna mejora utilizar un enlace de 100 megas respecto a un enlace de 1 giga, utilizando el valor referencial por defecto, que son los 100 megabits por segundo de la fórmula. Por eso, evidentemente que en las redes actuales conviene ejecutar este comando y convertir el costo de referencia para el cálculo OSPF en realidad 1000 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo para el cálculo del costo en esas interfaces. Si es que nosotros quisiésemos influir directamente el valor del costo, digamos que aquí se calculó 1, pero yo quiero que este valor en realidad sea 7. Lo que puedo hacer es ir directamente a la interfaz, en este caso la interfaz que está conectada a router 1, y ejecutar dentro de la interfaz el comando IP OSPF cost y el valor que ustedes quieran. Aquí puse 30, pero si ustedes quieren 7, basta que pongan esto como 7. Y eso cambia directamente el costo de esa interfaz. También deberían ustedes ejecutar ese valor en el router contrario en ese enlace, ya que si no se hace así, el tráfico de vuelta puede tomar otra ruta.
Y finalmente, otro valor que ustedes pueden cambiar es el valor del ancho de banda que se utiliza para calcular la fórmula. Para eso ustedes tienen que ir dentro del modo de configuración de interfaz y ejecutar el comando bandwidth y el valor que ustedes quieran dentro del rango de kilobits por segundo. Por ejemplo, si escribo bandwidth 200, entonces voy a tener como referencia que este enlace de aquí va a tener 200 kilobits por segundo. Algo muy importante, que siempre se destaca. Al ejecutar el comando bandwidth, no cambia nunca el ancho de banda disponible para esa interfaz. Si la interfaz es de 100 megabits por segundo, por defecto una interfaz Ethernet, y yo le asigno un comando bandwidth y digamos le doy el valor 30, en realidad para el cálculo de OCPF esta interfaz va a valer 30 kilobits por segundo, pero la tasa de transferencia real de ese enlace va a seguir siendo 100 megabits por segundo. Tengan en consideración ese caso. Antes de adentrarnos en la configuración de OCPF, tenemos que conocer un elemento más, que es el concepto de router designado y router designado de respaldo o DR-BDR de acuerdo a la nomenclatura de este protocolo. Este tópico es bastante común, por lo tanto se hace necesario comprender cómo funciona y también identificar en algunos casos qué router va a quedar justamente asignado como router designado y cuál va a quedar asignado como router designado de respaldo. OSPF está diseñado para funcionar de manera distinta dependiendo del tipo de interfaz sobre la cual se ejecute. En la topología que nosotros vemos en pantalla, router 1 está conectado a un switch, el cual está a su vez conectado a 4 routers más. En este caso, lo que sucede es que OSPF entiende que se trata de una red de tipo broadcast, ya que dentro de este segmento es posible enviar mensajes de broadcast. Sin embargo, si es que este mismo router 1 tuviese adicionalmente un enlace serial contra un router vecino, en este caso no tendríamos la posibilidad de enviar mensajes broadcast, ya que al tratar un enlace punto a punto, como sería el ejemplo en este caso, en realidad los mensajes irían siempre hacia el otro extremo. Por lo tanto, OCPF se comporta de manera diferente en este tipo de interfaces. Para las que OCPF define como broadcast, como es el caso de todas las interfaces de tipo Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet y similares, entonces conviene aplicar el concepto de router designado. ¿Por qué? Piensen ustedes que cada uno de estos routers tiene numerosas redes que interconectan detrás y que deben ser compartidas entre ellos para poder poblar la base de datos de estado de enlace. Entonces, router 1, cuando va a tener 3 vecinos directamente conectados, lo que hace es enviar esa publicación de estado de enlace a cada uno de ellos y a su vez, cada uno de ellos lo que va a hacer es enviar a todos sus vecinos la información que tengan internamente. Router 3, siguiendo el ejemplo, también enviaría a router 1, a router 2 y a router 4 la información que tengan de enrutamiento, y router 4 enviaría un mensaje a router 2, a router 1 y a router 3. Todo este intercambio sucede cuando hay que informar una sola actualización de enrutamiento. Ahora, si nosotros incluso agregamos aquí un enlace nuevo, este proceso se vuelve a repetir y R1 adicionalmente va a volver a enviar mensajes a R2, a R4 y a R3, y luego R2 va a responder a R1, a R3 y a R4 y así sucesivamente hasta conformar lo que se conoce como una inundación de mensajes LSA o LSA flooding. Como ustedes pueden ver, puede ser bastante complejo y en realidad en algunos casos podemos llegar no a saturar un enlace, pero yo diría a complicar aún más
el funcionamiento de CPF a medida que tenemos este tipo de redes Ethernet. Piensen incluso que aquí yo puedo agregar un quinto router y todo este tráfico se multiplicaría exponencialmente, ya que todos los routers deberían intercambiar información con ese router nuevo, y así a medida que van creciendo más y más routers en este segmento Ethernet. Para prevenir el concepto de LSA flooding, entonces lo que se hace es definir un router designado y un router designado de respaldo. El router designado tiene como función coordinar el mensaje, el envío de mensajes dentro de este segmento para evitar saturar los mensajes de OCPF y para evitar el concepto de LSA flooding. Dentro de estos 4 routers, uno de ellos va a quedar designado como DR y otro va a quedar designado como BDR o respaldo. ¿Cuál va a quedar como DR? Va a depender de dos cosas. Primero, el router que tenga la prioridad OSPF más alta va a ser designado como router designado, valga la redundancia. Si es que todos los routers tienen la misma prioridad, entonces se va a desempatar con el router ID más alto. La prioridad OSPF en todos los casos siempre va a ser 1, ya que ese es el valor por defecto que trae este protocolo. Basta que uno decida, por ejemplo, que en el router 2 voy a cambiar la prioridad OSPF a un número mayor, digamos 5, y en este caso ese router va a quedar inmediatamente como DR. El valor de prioridad OSPF va de 0 a 255. Esa es la prioridad. Mientras que 1 es el valor por defecto. Si uno asigna la prioridad 0 a un router, entonces está diciendo que ese router jamás se va a convertir en DR ni en BDR. Ahora, si uno asigna la prioridad 255, supongamos a este router de aquí, 255, no asegura que ese router siempre va a ser el DR, puesto que yo también puedo configurar 255 en otro router. Podría configurar 255 en todos los routers. Entonces ya no sería un factor de desempate. Si es que las prioridades OSPF son iguales, entonces se va a escoger el router que tenga el router ID más alto. Recuerden que el router ID se configura manualmente o se escoge a través de la IP más alta de las interfaces loopback de ese router, y si no hay interfaces loopback, se utiliza la interfaz física más alta. Si vemos los router ID que tenemos en la topología, entonces podemos saber rápidamente que el router designado va a ser router 4, ya que tiene el router ID más alto, él va a quedar como DR, y en este caso aquí router 3 va a quedar como BDR. Por lo tanto, router 1 y router 2 van a quedar asignados como Drother. Drother es una palabra en inglés que en realidad no significa nada, sino que es un juego de palabras que significa básicamente aquellos routers que no son ni DR ni BDR. Por lo tanto, este va a quedar marcado como Drother y R2 también. ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque la publicación de mensajes se hace desde DR-BDR hacia Drothers. Quiere decir que este router de aquí va a enviar mensajes hacia router 2, hacia router 1 y hacia router 3. Y a la vez, router 3 también va a enviar mensajes a R1, de vuelta a R4 y a R2. Pero entre los Drothers no hay una adyacencia completa. De hecho, esta adyacencia de DRs a Drothers queda siempre en estado full, pero las adyacencias entre Drothers queda en modo two-way. Si recuerdan los conceptos de formación de adyacencia, two-way significa que los dos routers se conocen entre sí, saben que existen, pero no se hablan. ¿Ya? Toda la información que tenga que ir de R1 a R2 va a pasar por R4 o R3.
Esta comunicación se hace en las direcciones multicast 224.0.0.6 para OCPF versión 2 o FF02 2.2.6 para OCPF versión 3 y también en 224.0.0.5 o el homónimo multicast FF02 2.2.5. ¿Cuándo se utiliza cada una de ellas? La comunicación que va de Drothers a DR se utiliza la 224.0.0.6 y la de DDR a Drothers 224.0.0.5. Si quieren verlo de algún modo simple, podemos ver que esto es una pequeña jerarquía, ¿sí? Donde los routers de RBDR están arriba y los Drothers están abajo. Por lo tanto, cuando un Drother quiere hablar con un DRBDR, tiene que utilizar la IP que va en forma ascendente, es decir, 224.0.0.6. DRBDR están escuchando en la frecuencia 224.0.0.6, como una forma de hacer una analogía con las frecuencias de radio. Mientras que los DR, cuando quieren comunicarse con los equipos Drothers, lo van a hacer en la IP inferior, que es 224.0.0.5. Este es todo el concepto que hay aquí con router designado y router designado de respaldos. También vale la pena destacar que este proceso de elección corresponde únicamente al segmento de un router. Un router como R2, por ejemplo, puede participar simultáneamente en distintos procesos de elección de RBDR y puede asumir distintos roles en cada uno de esos segmentos. Para el caso de la interfaz que conecta R2 con este switch, se ejecutó este proceso de DRBDR, pero si este router tiene, digamos, otra interfaz Ethernet que conecta con otro router, dentro de este segmento se escoge un DRBDR independiente. También, si este router conecta con otro switch y con otros routers, en ese caso vamos a tener una elección de DRBDR de forma independiente también. Se hace a nivel de segmento. Ya podemos ahora, con lo que conocemos, comenzar recién a configurar OSPF. Y se van a dar cuenta ustedes de que en realidad la configuración es mucho más simple que toda la teoría que involucra este protocolo. Para ello vamos a traer la topología que he preparado para ustedes, que es una topología como la que ven en pantalla de configuración de OSPF básico. En este caso, acá tenemos la topología disponible tanto para IP versión 4 como IP versión 6. Las direcciones IP ya, como siempre, están preconfiguradas. De todas maneras, ustedes idealmente puedan probar conectividad entre los enlaces. Esta misma topología nos va a servir para explicar cómo funciona la configuración de OSPF versión 2 aplicable a direccionamiento IP versión 4 y OSPF versión 3 aplicable a direccionamiento IP versión 6. Los comandos para configurar OSPF son bastante simples, ustedes ya los van viendo aquí. Están disponibles en pantalla y lo que vamos a hacer es que voy a traer esta pantalla aquí para poder ir revisando la configuración. Y en primer lugar vamos a probar conectividad con nuestros vecinos, solamente para descartar que haya algún problema. Desde router 1 puedo llegar a router 2 sin problemas y veamos hacia router 3 también no hay ningún inconveniente. Veamos en el caso de router 2 si es que puedo llegar a router 3. 10.79.248.9. Siempre hay que esperar un par de segundos para que las tablas ARP se llenen y tenemos conectividad completa. Ahora, en cada uno de los routers también, si yo reviso la configuración, he asignado una interfaz loopback con una red análoga al direccionamiento IP que nos va a servir para emular una dirección de una LAN. En este caso, el objetivo es que entre todos los routers podamos comunicarnos tanto con las interfaces internas como también
con las interfaces que están en las loopbacks, quiero decir. Si es que yo ejecuto un ping desde R1 hacia 192.168.3.1, que es la dirección IP asignada a la loopback de router 3, vemos que no tenemos conectividad. Y eso es porque nos falta configurar el enrutamiento. Vamos a verificar la tabla de enrutamiento local, show per route, y vemos efectivamente que aquí no tenemos por ninguna parte aprendida las redes 2 y 3, y tampoco tenemos aprendido el bloque 10.79.248.8, que es el que va aquí entre medio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al modo global de configuración. Y vamos a ejecutar el comando router ospf1. El 1 se conoce como identificador de proceso. Es más, les puedo mostrar aquí cuáles son los valores. Y se puede configurar entre el 1 y el 65.535. Este valor de identificador de proceso es un valor local del router. Normalmente nosotros configuramos router OSPF1 porque no hay ningún otro proceso corriendo previamente, pero si ustedes quisieran poner cualquier número en ese rango, está perfectamente bien. Incluso pueden tener los routers con distintos valores de Process ID y la topología va a converger de todas maneras porque, como les comentaba, se trata de un valor de prioridad local. Entonces, habíamos configurado router OSPF1. Lo que vamos a hacer es que voy a asignar manualmente el router ID en este caso. Y aquí tengo que escribirlo en formato de dirección IP. Si yo escribo router ID 1 me va a decir que en realidad está incompleto. Tengo que escribirlo en la forma de direccionamiento IP versión 4. Para el caso de router 1 le voy a decir que vamos a utilizar la IP 1111 como identificador. Luego, lo que tenemos que hacer es asignar las interfaces de este router a un proceso y a un área OCPF. Para eso utilizamos el comando network. Funciona exactamente igual o en un 99% igual que en IGRP. Network luego nos va a pedir el número de la red. Si nosotros miramos nuestra topología, voy a traer aquí mejor esta visión que es un poco más clara. En el caso de router 1, podemos ver que tenemos la IP 10.79.248.1 con máscara 30 en este enlace y tenemos 248.5 también con máscara 30 y tenemos adicionalmente una loopback con máscara 24. Tengo que hacer que las tres interfaces se agreguen a OCPF. Entonces, si yo agrego aquí 10.79.248.0, le tengo que dar ahora la wildcard de OCPF para poder identificar el bloque que quiero habilitar con OCPF. En este caso, como la máscara es 30, debería habilitar yo la máscara inversa o la wildcard 0003. Nuevamente me dice que el comando está incompleto y eso es que hay que definir el área en la cual va a trabajar. Como todavía no vemos OSPF multiárea, lo que vamos a hacer es trabajar siempre en el área 0. Por favor, noten bien este comando. Lo que acabo de hacer es definir que todas las IPs de mi router que estén en este rango, seleccionadas por esta combinación de IP y wildcard, van a comenzar a funcionar en OSPF. En este caso corresponde a esta interfaz. Por lo tanto, en este momento yo ya estoy enviando mensajes hello a esta interfaz para tratar de buscar un vecino. Tengo que agregar ahora la otra interfaz. Entonces, nuevamente network 10.79.248 y en este caso puedo decir 4.003 área 0. 4 porque el bloque IP que está funcionando en esta parte entre router 1 y router 3 es con una dirección de red 248.4 y también es una máscara 30, por lo tanto si invertimos los bits de la máscara de subred y la convertimos en wildcard nos va a dar 003.
Esto a veces confunde un poco, pero lo que podemos también hacer es decirle al router que quiero habilitar explícitamente la IP 10.79.248.5 con wildcard 0000. Y eso también va a tener el mismo resultado. Recuerden que la wildcard 0000 significa que estoy seleccionando exactamente la dirección IP que empieza como 10.79.248.5. En este caso, he habilitado OSPF para enviar mensajes a través de esta interfaz. Y me queda solamente una, que es la loopback. Y este caso es 192.168.1.0. Y la wildcard correspondiente a la máscara 24 es 000255 y siempre funcionando en el área 0. En este caso, con estos tres comandos, lo que estoy haciendo es enviando hellos por estas tres interfaces tratando de buscar a un vecino. Eso lo podemos ver también directamente con GNS3, ya que si nosotros vamos aquí e iniciamos una captura de Wireshark en esta interfaz, mientras se inicia la aplicación, lo que va a suceder es que Wireshark, que aquí está iniciándose, está mostrando que efectivamente ahí va un mensaje OSPF. Van a ver que se envía cada 10 segundos. Y si exploramos este mensajito aquí, vamos a ver que está el encabezado, ¿sí? Y se trata de un paquete hello. Vean ustedes que se ejecutó 10 y luego a los 20, en realidad ahí va variando un poco, no es exactamente cada 10 segundos porque hay un delay a través del procesamiento de mi simulador. Pero lo importante es que se están enviando mensajes hello a través de esa interfaz que van destinados a la IP 224.005. Bien, si nosotros vamos ahora acá y ejecutamos show IP OSPF neighbor para ver nuestra tabla de vecinos, vemos que aún no tenemos ningún vecino. Y eso es porque nuestro router está solitariamente enviando mensajes a la red tratando de descubrir a algún vecino con OSPF. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a R2 y habilitar prácticamente el mismo comando. Si vamos a R2, ahí sí, ejecutamos router OSPF1. Aquí puedo darle el router ID, por comodidad se lo voy a dar, router ID 222, ¿sí? Voy a ejecutar network 10.79.248.0.003 área 0, que corresponde a esta red de aquí, y apenas presione Enter, lo que va a suceder es que Router 2 va a comenzar a enviar mensajes hello también a través de esta interfaz y va a comenzar a formarse una adyacencia siempre y cuando se cumplan los criterios que nosotros hemos hablado a lo largo de esta sesión. En este momento ya se comienzan a enviar mensajes y vean ustedes que para este caso el proceso 1 mostró aquí un adjacency change o cambios de adyacencia con el vecino neighbor 1111 en la interfaz local 10 que cambió de loading a full. Y si consultamos la tabla de vecinos, vemos que efectivamente tenemos al vecino cuyo router ID es 111 en estado full y se trata de un DR. Para seguir configurando, debo agregar ahora en router 2 también el enlace que va hacia router 3 y también la loopback. Entonces, decimos 10.179.248.0.000.255 área 0. Y la loopback, que es la 2. Ustedes se estarán preguntando si en este caso conviene también utilizar network 10.0.0.0 con wildcard 0.255.255.255. En este ejemplo también va a funcionar. La diferencia está en que si yo agrego una loopback que empiece con 10, pero que se trata de una loopback de prueba
que no necesariamente debe propagarse al dominio OSPF, al tener esa combinación de IP y wildcard, sí se va a propagar. Por lo tanto, hay que ser un poco restrictivos en la configuración del comando network. Si quiero ver aquí, begin, puedo hacer un section, esta IOS me lo permite, y voy a ver solamente la configuración respectiva de OSPF. Vamos a ver que esos son los comandos que he ejecutado y perfectamente podría... miren, he cometido un pequeño error. Declaré 179 y la red era 79. En este caso, obviamente no va a funcionar porque este router no tiene ninguna IP que empiece con 10.179. Lo que tengo que hacer es inmediatamente corregir esto. La forma de corregirlo es muy simple. Simplemente agrego un no a la línea y con eso ya se eliminó. Y ahora ejecuto el comando correcto y vemos nuevamente la sección de router OSPF para ver si quedó adecuada. Y ahí sí está como corresponde. Router 3 todavía no ejecuta ninguna instancia de OSPF y vamos a ver acá que apenas ingrese los comandos network va a levantar su adyacencia contra R1 y R2. Primero voy a declarar la loopback. Y ahora voy a ir declarando uno a uno los demás enlaces. En este caso, primero la red 10.79.248.4, que corresponde al enlace con R1. Voy a poner exactamente como corresponde a la combinación wildcard subred. Ahí levantó la adyacencia con el router 1 y finalmente, en este caso, hacia router 2 tengo el bloque 8. Y aquí vamos a ver que la adyacencia también se levanta contra el vecino 2222. Si nosotros en router 3 vemos nuestra tabla de enrutamiento, vamos a ver que ahora aprendimos a través de OSPF las demás rutas. Por lo tanto, podría llegar con un ping hacia las loopback de router 1 y a la loopback de router 2. Si yo en router 3 envío un ping hacia la loopback de router 1, como acabo de hacer aquí, van a ver que la dirección IP de destino corresponde a esa, pero la dirección IP del paquete es aquella por donde sale ese mensaje IP. En este caso, la IP de origen del paquete IP que va hacia esa loopback sería 10.79.248.6. Puedo indicar que el origen de este paquete IP va a ser la interfaz loopback 0. Al yo indicar esto, estoy diciendo que voy a enviar un paquete IP desde router 3 hacia esta red de acá arriba, pero la IP de origen ahora va a ser 3.0. Como aparece aquí, dice enviando ping con un source o origen 3.1. Lo que permite ahí es validar que el enrutamiento esté completo de extremo a extremo. Veamos nuestra tabla de vecinos en router 1 y vean lo que sucede. Como yo configuré el router ID en router 2, aquí manualmente, se muestra en el formato 2222. Pero en el caso de router 3, yo nunca definí el router ID manualmente. Pueden ver ustedes aquí nuevamente vamos a consultar el comando section router OSPF. Vean ustedes que no está ingresado el router ID de forma manual, por lo tanto este router lo asignó de acuerdo a los conceptos que habíamos visto nosotros anteriormente. Como no se agrega manualmente, se define a través de la IP más alta de sus loopback. Y él ya tiene una loopback que tiene la IP 3.1, por lo tanto se asignó como router ID. En este punto la topología ya está convergente y ya está funcionando. Si nosotros quisiésemos cambiar este router ID, tenemos que ingresar a router OSPF1 y definir nuevamente el router ID de acuerdo al valor que queremos. Pero se nos indica un mensaje donde nosotros debemos ejecutar
el comando clear ipOSPF process o reiniciar el router si es que queremos que estos cambios tomen efecto. Porque eso quiere decir que la topología ya está funcionando con los valores que le dimos. Por lo tanto, aun cuando yo puse router ID 3333, vemos que si ejecuto nuevamente el comando, se sigue mostrando al vecino con la IP que calculo dinámicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es reiniciar el proceso OSPF. Por defecto nos trae la opción no, ya que jamás se recomienda ejecutar esto en un entorno en producción. Voy a poner que sí, se va a resetear las adyacencias completamente. Ahí dice que está la interfaz down. Luego tiene que transcurrir el tiempo completo para poder formar la adyacencia nuevamente. Y les decía yo que clear ipOSPF process es un comando que en algunos proveedores incluso está prohibido porque eso significa que se da de baja la red completa. Vamos a ver si es que ahora tenemos los vecinos aquí. Fíjense que lo reconoció como tal, pero tenemos que esperar que expire el dead time. Está en modalidad xstart. Todavía está en xstart. No ha pasado al modo exchange todavía. Tenemos que esperar que el dead timer se elimine. Y ahí sí. Ahora tenemos adyacencia completa con el nuevo router ID. Eso es básicamente la configuración de OSPF, no es más que eso. Tienen ustedes que tener en cuenta cómo funciona el comando network y cómo se asignan los router ID. Mucho cuidado con asignar el router ID de forma tardía porque la red completa puede caer. ¿Cómo se configura entonces ahora la implementación para IP versión 6 en OSPF? O también conocida como OSPF versión 3. A mí me gusta mucho esta parte porque con esto yo demuestro que IP versión 6 a veces puede ser mucho más fácil que IP versión 4, contrario a lo que mucha gente cree. Los comandos son un poco similares. Vamos a despejar un poco la pantalla aquí para poder mostrar. Y también tenemos loopbacks y tenemos más o menos la misma topología. Vamos a ver la tabla de enrutamiento en IP versión 6, Show IP versión 6 Route. Aquí puedo crear un poco esto un poquito más grande. Y solamente tengo las redes conectadas directamente y las interfaces locales, pero no tengo ninguna red aprendida por OSPF. Si estoy en router 1 y quiero enviar un ping, digamos, a la IP correspondiente a la loopback de router 2, que en este caso sería 2001 DB8 B 2.1, dice que no tengo una ruta válida para ese destino. Efectivamente, no hay ninguna configuración de enrutamiento en IP versión 6. Lo que tenemos que hacer aquí es ejecutar el comando ipv6 unicast routing. Este comando es obligatorio de ejecutar cuando trabajamos sobre enrutamiento IP versión 6. Es el símil a IP routing para IP versión 4. La diferencia es que IP routing viene activado por defecto en los routers Cisco y IP versión 6 unicast routing no lo viene. Por lo tanto, debemos ejecutarlo manualmente. Una vez que hicimos esto, definimos con el comando IPv6 router OSPF y también tenemos que darle un process ID. Solo para diferenciar, podemos ejecutar otro process ID, digamos 2, aunque router 1, router OSPF 1 también puede funcionar. Pero como ya tenemos el proceso 1 en IP versión 4, solo para diferenciarlo vamos a utilizar router OSPF versión 2. Y aquí no tengo ningún comando network. Aquí no hay disponible un comando network. Entonces, ¿cómo se definen las interfaces que van a participar? Se definen directamente en la interfaz como tal. Ahora, OSPF me va a obligar a definir manualmente un router ID en IP versión 6
pero en formato de ipv 4. Así que aquí puedo utilizar el mismo formato anterior para poder trabajar. Y eso es todo. Ahora, tenemos que ingresar a la dirección IP, más bien a la interfaz, no a la dirección IP. Tenemos que ingresar a la interfaz correspondiente y agregar el comando IPv6 o SPF 2, que es el Process ID, y le vamos a dar el área. Vamos a trabajar en el área 0. Luego ingresamos a la otra interfaz, FAS11, y repetimos exactamente el mismo comando. E ingresamos a la interfaz Loopback 0 y repetimos el mismo comando. Y con eso ya queda activado OSPF. Ahora, vamos a router 2. Ingresamos al modo global de configuración, ejecutamos Unicast Routing, luego IPv6 router OSPF, no, router OSPF2, y no vamos a agregar el router ID, vamos a ir directamente a la interfaz IPv6 router OSPF2 área 0. No, esto es IPv6. Ejecuté mal el comando. Dentro de la interfaz no va la palabra router, va solamente esa. ¿Ya? Ahora me dice que OSPF versión 3 acaba de funcionar y es porque él escogió un router ID en base al valor que le había configurado previamente. ¿Sí? Pero fíjense que aquí ocurre algo curioso. Yo les decía que ustedes deben manualmente activar el router ID en OSPF versión 3. Sin embargo, en router 2 no lo activé y funcionó de todas maneras. Y eso es porque router 2 ya tiene direcciones IP versión 4 asignadas, por lo tanto puede ejecutar el proceso de elección de router ID. Pero en una topología que solamente tenga IP versión 6, es absolutamente necesario que ustedes declaren el router ID de manera manual. Vamos a ingresar a la interfaz FAS11 entonces, repetimos el comando, y luego a la interfaz Loopback y repetimos el comando. En el caso de router 3, IPv6 Unicast Routing, IPv6 router SPF, digamos, solo por dar un valor distinto, 5. Como este es un valor local, no tiene ninguna influencia. Vamos a configurar el router ID también en 333 para mantener coherencia en la topología. Y vamos a ingresar a las interfaces, en este caso FAS10. Decimos IPv6 OSPF 5 área 0 y luego en las otras interfaces repetimos el comando. Y vamos viendo que inmediatamente va cargando la configuración de OSPF versión 3. Si agregamos la loopback, en este momento vamos a revisar la configuración de los vecinos con el comando show IPv6 o SPF neighbor y vemos que nuestros vecinos también están configurados y en estado full. Veamos en el caso de router 2. También tenemos forma de esta adyacencia. En cambio aquí tenemos que esperar un poco. Esta adyacencia quedó en modalidad Xstart. Yo les decía que muchas veces hay que esperar incluso a varios minutos que se forme la adyacencia. Ahí está. Solamente tomó un par de segundos adicionales y vemos que la adyacencia está en modalidad full. Y en este caso, en router 3, debería estar también. También está en modo full. Bien. El comando es show IPv6, a diferencia de show IP OSPF neighbor. Puede que la información que se muestre sea idéntica, pero fíjense que aquí dice que se trata de OSPF versión 3, por lo tanto se asume que se está trabajando en IP versión 6. Y solamente para comprobar voy a enviar un ping desde R3 a la loopback de R1
que es esta dirección, y ahí llega correctamente. Voy a indicar ahora que el mensaje viene desde la loopback en realidad, y también tenemos conectividad. Como ustedes pueden apreciar, la configuración es súper simple y básicamente corresponde a lo que les voy a mostrar aquí. De vuelta. Ahí está. Fue esto lo que hicimos. En OSPF versión 3 es mucho más fácil de configurar que en OSPF versión 2. Ha sido una muy larga sesión, yo lo sé, pero OSPF es un protocolo complejo que requiere mucho estudio y requiere mucho tiempo para poder digerir bien. Nosotros con esto tenemos cubierta la parte fundamental de OSPF y adicionalmente en la siguiente sesión vamos a ver cómo se implementa OSPF multiárea, que es un poquito más complejo que el funcionamiento de OSPF normal. Yo les agradezco su gran paciencia que han tenido para poder seguir esta clase que ha sido un poco intensa y espero que las dudas respecto a CPF se hayan despejado. De todas maneras, si tienen alguna consulta, como siempre pueden escribirla en la caja de comentarios que está disponible para ello. Les agradezco su tiempo y nos vemos como siempre en la siguiente sesión.